para... ahí. Entonces, para iniciar un proceso, pues eso, de evaluación y de estudio con todas las familias que formáis parte de la asociación de Phelan-McDermid. Entonces, pues bueno, vamos a presentar de manera, yo creo que lo he intentado hacer de la manera más sencilla, ¿de acuerdo?, sobre cuáles han sido los resultados de este primer estudio, ¿de acuerdo?, en el que han participado, ya os informo, un total de 50 familias, ¿de acuerdo? Entonces, es un estudio en el que contamos con bastantes participantes, ¿de acuerdo?, teniendo en cuenta, pues eso, que es un diagnóstico, una alteración del neurodesarrollo que suele estar bastante infradiagnosticada por las dificultades que suele haber en ese proceso inicial de confirmación diagnóstica. Entonces, un poco, ¿de acuerdo?, para contextualizar el estudio que hicimos, ¿de acuerdo?, viene un poco determinado por la ausencia, ¿de acuerdo?, de evidencia científica que había actualmente sobre cuáles eran esas dificultades sensoriales que tenían los peques y las peques y los no tan peques, ¿de acuerdo?, porque en la muestra veremos que nos hemos encontrado con participantes con edades un poquito más avanzadas, ¿de acuerdo?, en cuáles eran esas dificultades de reactividad sensorial, es decir, cómo afecta todo ese entorno sensorial que nos rodea en la conducta adaptativa, que cuando hablamos de conducta adaptativa solemos hablar sobre todo de aquellas actividades en las que participamos en nuestro día a día, actividades de autocuidado, actividades sociales, actividades de interacción, actividades escolares, ¿de acuerdo? Entonces, cuando iniciamos el estudio de investigación, únicamente contábamos con el primer artículo, ¿de acuerdo?, que era un informe muy breve, ¿de acuerdo?, de cuáles eran los perfiles de reactividad sensorial en los niños, sobre todo de población infantil, con el diagnóstico de Phelan-McDermid. Y lo que nos hemos encontrado ya en este año, ¿de acuerdo?, es este otro artículo, el de la revista Genes de Suiza, ¿de acuerdo?, que ampliaron un poquito más esa muestra y comenzaron a iniciar un estudio comparativo en niños con diagnóstico de TEA, ¿de acuerdo?, que suele ser un poco el diagnóstico con el que os encontráis como familias de niños con este diagnóstico, ¿de acuerdo? Muchas veces al principio entran dentro de esa categoría diagnóstica del TEA y no es a través de esa diferenciación cromosómica y genética cuando ya es un poco como más certero a nivel de diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los dos primeros estudios que aportan un poquito más de información sobre cuáles son esas características o esos perfiles o fenotipos sensoriales en el diagnóstico de Phelan, ¿de acuerdo? Y nosotros hemos ido avanzando un poquito más y relacionando y estableciendo cuáles son las conexiones que hay entre esas dificultades sensoriales y la conducta adaptativa, que sería un poco lo que está relacionado con actividades del día a día, ¿de acuerdo? Entonces, os informo un poquito, ¿de acuerdo?, porque creo que también es interesante sobre cómo se ha ido desarrollando este estudio y cuáles son nuestras futuras líneas de investigación o planes futuros, ¿de acuerdo?, con todas vosotras como familias, ¿de acuerdo? Entonces, este estudio comenzó en 2020, ¿de acuerdo? Se aprobó todo por el Comité de Ética de la Universidad en abril, ¿de acuerdo? Pero no fue hasta septiembre, ¿de acuerdo?, cuando empezamos a tener datos de las familias, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente os acordéis de mí porque os estuve molestando a través de correos electrónicos, mandando toda la información, los cuestionarios, ¿de acuerdo? Entonces, en un principio, la muestra de participantes era un total de 67 familias, ¿de acuerdo? Pero luego, pues por distintas circunstancias y demás, en todos los estudios suele caerse, ¿de acuerdo?, un número pequeñito de participantes, que fue lo que sucedió. No es nada malo, sino que es algo bastante común, y contamos finalmente con un total de 50 familias, ¿vale? Entonces, ha habido momentos en los que no habéis tenido mucha información por nuestra parte porque estábamos en toda esa fase de análisis, de redacción de artículos y de análisis de resultados, y actualmente tenemos 2 artículos, ¿de acuerdo?, que están pendientes de publicación. ¿Vale? Entonces, en el momento que tengamos datos e información por parte de estas revistas a la hora de publicar, pues os lo enviaremos para que sepáis un poquito cómo ha ido avanzando todo el estudio, ¿de acuerdo? ¿Cuáles eran los objetivos? Si recordáis en la hoja esta que aparecía de consentimiento informado que os mandamos al principio, uno de los objetivos secundarios del estudio es continuar con un estudio más longitudinal para ver si esas dificultades a nivel sensorial y esas habilidades de conducta adaptativa van diferenciándose con el paso del tiempo,
¿de acuerdo? Entonces tenemos como distintas etapas de reevaluación, ¿de acuerdo? Que van a comenzar en diciembre de 2021. Es decir, dentro de poquito comenzaréis a recibir otra vez noticias mías, ¿de acuerdo? De alguna compañera o compañero del departamento solicitándoos de nuevo volver a participar y volver otra vez a rellenar los cuestionarios que mandamos de manera online. El objetivo de esto es determinar si en el momento inicial de la evaluación, que fue el año pasado, de acuerdo, en 2020, todas esas habilidades de procesamiento sensorial y de conducta adaptativa van evolucionando, van sufriendo algún tipo de cambio a medida que vamos avanzando en rango de edad, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo de el estudio longitudinal, ¿vale? Que sería un poco más largo, un poco más denso, ¿de acuerdo? Porque vamos a avanzar muy poco a poco, ¿de acuerdo? Porque son 2 periodos de evaluación al año. Entonces, pues bueno, la expectativa que nosotros tenemos como grupo de investigación es poder disponer de datos finales, ¿de acuerdo?, de toda esa parte longitudinal para 2024, ¿de acuerdo? Porque queremos hacer un estudio bastante más largo, un total de 3-4 años, ¿vale? Para que veamos cómo es ese proceso de evolución, ¿vale? Entonces, aquí estamos, de manera muy breve, quiénes somos los integrantes de esta línea de investigación dentro del departamento, ¿de acuerdo? Somos un total de 5 profesores. Se han incorporado algunos en este último curso, ¿de acuerdo? Pero el grueso inicial de profesores somos nosotros 5, somos todos terapeutas ocupacionales, ¿de acuerdo? Y en el caso de los artículos hemos contado con la colaboración de una compañera que es neuróloga, encargada, pues, es un poco de la revisión de toda la información, ¿de acuerdo? Pero vamos, esto es únicamente para que podáis disponer un poquito de la información. No ponernos cara, porque solamente me vais a poner cara a mí probablemente, ¿de acuerdo? Pero que hay más personas implicadas en todo este proceso de investigación. Entonces pasamos a lo que yo creo que ya interesa un poco más, ¿de acuerdo? Que son cuáles son los resultados que tenemos del estudio, ¿de acuerdo? Siento que esté todo en inglés, ¿de acuerdo? Pero hemos aprovechado un poco, pues, el formato que hemos mandado a la revista, ¿de acuerdo? Para tratar de hacerlo un poquito como lo más profesional y científico posible, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es importante, ¿de acuerdo? Como os había comentado anteriormente, que al principio teníamos una muestra de familias de 67, ¿de acuerdo? Pero finalmente en el estudio participaron un total de 50. ¿A qué se debe que haya esa reducción de la participación? Pues que normalmente hay muchas veces que, como la comunicación se hace de manera electrónica y vía online, pues hay muchas veces que esos correos o se pierden, aunque nosotros contactemos con las familias. Entonces, pues suele haber normalmente una caída, entre comillas, de familias participantes. No obstante, hay algo muy bueno de este estudio, es que la cantidad de participantes es bastante alta, ¿de acuerdo? Revisando también estudios científicos y las últimas actualizaciones, normalmente las muestras de participantes con el diagnóstico de Phelan suelen ser bastante bajitas, ¿de acuerdo? Entonces, contar con una muestra de 50 familias que han querido colaborar e informarnos sobre todo este proceso de desarrollo, la verdad que es muy, muy grato y bastante significativo. Entonces, si podéis ver, ¿de acuerdo?, la primera parte de la tabla, ¿de acuerdo?, hace referencia a esos rangos de edad. Entonces, eso nos permite saber a nosotros cuál es el porcentaje de familias que han aportado esa información y cuáles son los rangos de edad de los peques, ¿de acuerdo?, de vuestros hijos y de vuestras hijas que han participado en el estudio, ¿de acuerdo? Entonces, los rangos de edad más amplios son entre los 0 y los 5 y los 6 y los 12, ¿de acuerdo? Y a medida que vamos avanzando en los rangos de edad, disminuye la muestra de participantes, ¿de acuerdo? Tuvimos muchísima suerte, ¿de acuerdo? Que la distribución por sexo, ¿de acuerdo?, chicos y chicas, fue equitativa. Tuvimos 25 varones y 25 mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos permitió también homogeneizar bastante la muestra. Y sí que es verdad que, si recordáis, cuando os mandamos toda esa información, os pedíamos, ¿de acuerdo?, que nos enviarais ese informe médico en el que se indicara cuál era el tipo de alteración genética. Entonces, 45 de las familias que participaron, los hijos o las hijas tenían una delección en el cromosoma, ¿de acuerdo? Y en algunos casos, en este caso en 5 participantes, ¿de acuerdo?, era una mutación específica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante también de toda esta parte como un poquito como más sociodemográfica? El tipo de intervención al que estáis acudiendo, ¿de acuerdo? Porque veremos luego en las líneas futuras de investigación cuáles son las implicaciones que tienen todos estos resultados. Entonces, lo más
el tratamiento al que soléis acudir con más frecuencia es la parte de logopedia, ¿de acuerdo? Sobre todo debido a las dificultades a nivel comunicativo y de interacción, ¿de acuerdo? Acudís también a profesionales de fisioterapia, psicoterapia o psicología, ¿de acuerdo? Y terapeutas ocupacionales. Entonces, lo que aparece al final, ¿de acuerdo? Es toda esa distribución en función de las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Y al final del todo, cuáles son esos países que han participado también, que no están en España, ¿de acuerdo? En la muestra. Entonces, la muestra más representativa es de Andalucía, después en Madrid, y luego vais viendo las distintas comunidades autónomas que han ido participando. Tenemos una participante de Italia, ¿de acuerdo? Y 2 familias de Argentina. Sí que es verdad que de Sudamérica hay parte de las familias, forman parte en ese continente, de las familias que dejaron de participar en el estudio, ¿de acuerdo? Que no terminaron de contestar toda la documentación y demás, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que teníamos datos de familias si no recuerdo más, de Colombia. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, tenemos más datos por ahí, más familias, pero que no disponemos de esos resultados. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una primera información sobre cómo se ha representado a nivel sociodemográfico toda la muestra de participantes, y ahora vamos a pasar a conocer un poquito cuáles han sido los resultados de las distintas evaluaciones que hemos utilizado, ¿vale? No sé si hay alguna duda, yo no tengo ningún problema en que me vayáis interrumpiendo a lo largo de toda la presentación, ¿vale? O sea que si queréis interrumpir o cualquier cosa, yo no tengo ningún problema en ir resolviendo alguna de las dudas o cuestiones que puedan aparecer, ¿vale? O si no, pues lo dejamos para el final, que no hay ningún problema. Entonces, en esta primera diapositiva, ¿de acuerdo? Vemos un poquito cuáles son los resultados de ese perfil sensorial, ¿de acuerdo? Que no podemos decir que sea definitorio o que sea muy específico del diagnóstico de Phelan, ¿de acuerdo? Porque necesitaríamos ir aumentando cada vez más la muestra, pero sí que es verdad que nos da una serie de información que es bastante significativa y llamativa, ¿de acuerdo? Entonces, os he rodeado en color morado, ¿de acuerdo?, las distintas secciones que se han evaluado a nivel sensorial con el perfil sensorial, que era el cuestionario que os mandamos, ¿de acuerdo? Y la que está rodeada de color rojo sería la puntuación total, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esa puntuación total aparece marcada con un asterisco, lo que nos está diciendo es que existen dificultades en esa parte de reactividad sensorial, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de reactividad sensorial, estamos hablando siempre de cómo procesamos o cómo entendemos la información del entorno que nos rodea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que aparezcan esas dificultades o esas diferencias a nivel sensorial en la puntuación total de esta prueba de evaluación? Pues hay 4 aspectos o 4 factores claves a nivel sensorial, que son un poco los que determinan o evidencian diferencias respecto a población neurotípica, ¿de acuerdo? O sin ningún tipo de alteración a nivel de neurodesarrollo. Entonces, hay aspectos relacionados con la sensibilidad sensorial, que podríamos hablar de esa reactividad táctil, todo lo que tenga que ver con el tacto, texturas, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene que ver con esa categoría sensorial. Y luego nos encontramos con 2 categorías sensoriales, que son las de under-responsive, ¿de acuerdo? Que es como la hiporrespuesta o las bajas respuestas a los estímulos, ¿de acuerdo? Y esa sensación como de poca energía o debilidad muscular, física, ¿de acuerdo? Que suelen estar relacionadas ambas dos con perfiles hiporresponsivos, ¿de acuerdo? Lo que nos están diciendo estos factores sensoriales es que la información sensorial parece que se percibe menos, ¿de acuerdo? Podemos tener como respuestas normalmente un poco más relacionadas con conductas como más pasivas, ¿de acuerdo? Y la que nos resulta bastante llamativa, y luego os comentaremos también un poquito por qué personalmente me resulta llamativa, ¿de acuerdo?, es la de filtro auditivo. ¿De acuerdo? Esta sección del perfil sensorial de lo que nos informa es de cómo procesamos toda esa información auditiva del entorno, ¿de acuerdo? Entonces está constituido por un total de 7 ítems, de los cuales la mayoría, si no me equivoco, son 5, ¿de acuerdo? Están relacionados con respuestas hiperreactivas, es decir, que solemos ejecutar algún tipo de comportamiento de conducta, ¿de acuerdo?, pues relacionada, por ejemplo, con llantos, con grito, con respuestas como de susto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la información del entorno, todos los ruidos, la información auditiva impacta de manera negativa en nuestra conducta,
¿de acuerdo? Nos encontramos luego también con 2 ítems en esta sección que está relacionado con respuestas más pasivas. Parece que no me escucha, parece que no atiende, parece que no responde, ¿de acuerdo? Pero la gran mayoría de aspectos a nivel de procesamiento sensorial están justo relacionados con otra categoría sensorial, que son esas hiperrespuestas, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna cosa que me queráis comentar, porque son como muchos datos en poquito tiempo. ¿No? Pues entonces, si os parece, sigo, ¿vale? ¿Qué es lo otro con lo que nos hemos encontrado en el estudio? Pues estuvimos evaluando las conducta adaptativa, ¿de acuerdo?, de toda la muestra de participantes. Entonces, ¿cómo está dividida esta escala? ¿De acuerdo? Que es la escala de Labas. Está dividida, por un lado, en dominios de conducta adaptativa, que serían como esas subsecciones. En este caso, pues eso, habilidades relacionadas con la comunicación, con la funcionalidad más académica, con actividades de ocio, con actividades de interacción, de comunicación social, desarrollo motor, ¿de acuerdo? Y luego todas esas categorías se agrupan en 4 dominios o en 4 subconjuntos, que son como más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, hay un dominio más relacionado con esa parte cognitiva, que son esos aspectos como conceptuales relacionados con la conducta adaptativa, una categoría más relacionada con los aspectos sociales, que incluyen actividades de ocio, actividades de participación social y de comunicación, ¿de acuerdo? Y una categoría que es un poquito más compleja de definir porque son esos aspectos prácticos. ¿Qué tiene que ver o qué incluimos dentro de esa categoría práctica? Las habilidades de seguridad, de resolución de problemas, de participación en actividades de autocuidado, ¿de acuerdo? Entonces es una categoría en la que se requieren habilidades o una funcionalidad un poquito mayor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues por líneas generales, ¿de acuerdo? O en líneas generales lo que nos encontramos son perfiles adaptativos bajos, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que no haya participantes o que ninguno de vuestros hijos o vuestras hijas tenga unas malas habilidades adaptativas, sino más bien lo contrario. Entonces, os he puesto varios de los resultados que obtuvimos en el ABAS, ¿de acuerdo? Entonces, nos encontramos con participantes y con niños y niñas en el que esas habilidades adaptativas no son bajas, ¿de acuerdo? Sino que nos encontramos un perfil que es un poquito desigual, ¿de acuerdo? Con fortalezas en ciertas áreas, como por ejemplo en el caso de esta, si no recuerdo mal, es una niña, ¿de acuerdo?, de 8 años. Entonces, nos encontramos con mejores habilidades o más fortalezas en el área de participación social y habilidades de ocio, ¿de acuerdo?, que está muy relacionado con esos aspectos interactivos, ¿de acuerdo?, pero con más dificultades en el área de comunicación, en el área de desempeño escolar, ¿de acuerdo? Entonces, este es un perfil que no es el común, ¿de acuerdo? Y lo que nos solemos encontrar con las habilidades adaptativas suele ser este tipo de perfil, ¿de acuerdo? En perfiles que están muy a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, hay habilidades adaptativas para participar en todas estas secciones, ¿de acuerdo?, en estas áreas de desempeño, ¿de acuerdo?, pero solemos requerir bastante ayuda de los padres, ¿de acuerdo?, y de los familiares para poder participar de una manera como más activa en las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, nos encontramos esos 2 tipos de perfiles de participantes en los que tenemos unos resultados más desiguales, con áreas que son más fuertes y áreas en los que nos encontramos con resultados más débiles, ¿de acuerdo?, que son esas áreas en las que habría que comenzar a intervenir y que pueden dificultar un poquito ese desempeño cotidiano, ¿de acuerdo? Y perfiles en las que las habilidades adaptativas son más bien bajitas, ¿de acuerdo? Entonces requerimos como un poquito más de asistencia por parte de las familias, ¿vale? Estos serían los resultados descriptivos de las 2 herramientas de manera separada, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede cuando juntamos estos resultados? Cuando yo relaciono los resultados que tengo a nivel sensorial con esos resultados de conducta adaptativa, cómo yo participo en las actividades del día a día. Pues lo que aparece son los resultados de esta tabla, ¿de acuerdo? Disculpadme que estoy con un catarrazo tremendo. Entonces, aquí lo que me resulta especialmente interesante, ¿de acuerdo?, y que lo hemos abordado un poquito más y hemos buscado un poquito más de información, y nos hemos puesto en contacto con algún investigador de otro país, ¿de acuerdo?, porque han comenzado a evaluar estos aspectos
en población con el diagnóstico de Phelan, ¿de acuerdo? Son estas dificultades a nivel de procesamiento auditivo. Es curioso, ¿de acuerdo? Me imagino que muchas de vosotras y de vosotros conoceréis a mi compañera Cristina, ¿de acuerdo? Que es otra compañera del departamento, con la que habréis realizado una entrevista, ¿de acuerdo? Que es una entrevista bastante densa, bastante larga, ¿de acuerdo? Que forma parte también de su tesis doctoral, que os ha estado preguntando un poquito sobre cuáles son las percepciones, ¿no? Y cómo es las expectativas, ¿no? Como familias o como padres y cuidadores, ¿de acuerdo? De niños y niñas con este diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, hablando con ella, le comenté un poquito que me comentara y que me indicara qué es lo que había podido obtener de vuestras entrevistas. Entonces, sí que es verdad que hay un proceso muy largo de evaluación, tanto médica como clínica, como de distintos tipos de profesionales, ¿de acuerdo? Y en el área de procesamiento auditivo sí que es verdad que lo que me dijo es que todas las familias soléis acudir a todas estas evaluaciones más de fonoaudiología, de audiometrías, potenciales evocados, que permiten un poco diferenciar y establecer dificultades, si existen, perdón, dificultades a nivel de procesamiento auditivo, y normalmente los resultados son típicos, ¿de acuerdo? Que no existen dificultades de procesamiento auditivo. Entonces, es llamativo que sin existir dificultades de procesamiento auditivo, ¿de acuerdo?, aparezcan estas respuestas muy hiperreactivas, ¿de acuerdo?, a la estimulación auditiva, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos decir como que esos sistemas auditivos de la población, ¿de acuerdo?, de vuestros hijos y vuestras hijas con Phelan parece que se caracterizan un poco con respuestas un poco más de susto, de aversión, ¿de acuerdo?, ante los estímulos auditivos. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos cuando relacionamos el perfil sensorial con las habilidades de conducta adaptativa? Pues que cuanto mejor son esas habilidades de procesamiento sensorial, mejor es ese desempeño a nivel adaptativo, ¿de acuerdo? Es decir, participamos de una manera más efectiva en nuestro entorno y en nuestro contexto, tanto familiar como social, como clínico, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que está marcado y lo que está rodeado de color morado son esas áreas de conducta adaptativa, ¿de acuerdo?, que se encuentran beneficiadas por puntuaciones más altas en esos perfiles sensoriales, ¿de acuerdo? Es decir, cuanto mejor son mis habilidades de procesamiento sensorial, mejor es mi desempeño en el contexto, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que hay una relación significativa entre un buen procesamiento auditivo, ¿de acuerdo?, que no esté asociado a esas conductas de hiperrespuesta auditiva, con conductas adaptativas y una participación más acorde, ¿de acuerdo?, en ese contexto, tanto familiar como social, de clínica, ¿de acuerdo? Y nos encontramos también respuestas o asociaciones significativas entre esa sensibilidad al movimiento, niños y niñas a los que les gusta moverse de manera adecuada, que participan de una manera más significativa y acorde en actividades que implican bastante movimiento, ¿de acuerdo? Y nos encontramos también, en el caso de la penúltima sección, ¿de acuerdo?, que es la que tiene 3 círculos marcados. No sé si aquí tengo opción de hacer algún tipo de anotación. Sí, aquí. En esta categoría sensorial, ¿de acuerdo?, lo que nos encontramos es lo contrario, ¿de acuerdo? Pero es bueno que nos encontremos estos resultados. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que cuanto menos nos encontramos esas respuestas pasivas, ¿de acuerdo?, de participación a nivel sensorial, lo que nos encontramos son mejores habilidades adaptativas. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy más conectado o conectada, ¿de acuerdo?, con el entorno que me rodea. No estoy tan pasivo, ¿de acuerdo?, no estoy tan ausente ante la estimulación del entorno, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante también porque veremos que son como rasgos un poco diferenciadores de otro tipo de diagnóstico, ¿de acuerdo? Hasta aquí más o menos claro, no sé si voy muy rápido o no. No, bien, bien. Bien. Bien, bien. Claro. Entonces, vamos a seguir, ¿de acuerdo? Porque hay otra sección, ¿de acuerdo? Voy a ver si esto lo puedo quitar. Sí, vale. Entonces, por un lado, hemos comentado en la diapositiva anterior cuáles son esos resultados cuando buscamos, ¿no?, relaciones entre el perfil sensorial y las distintas áreas de conducta adaptativa, y qué es lo que sucede cuando relacionamos el perfil sensorial
con los conjuntos globales, ¿de acuerdo? Que son esa agrupación de distintas habilidades adaptativas en 3 dominios generales, ¿de acuerdo? Que serían ese dominio como más conceptual, ese dominio social, ese dominio práctico. Pues lo que nos encontramos, ¿de acuerdo? Son resultados bastante similares, ¿vale? Entonces voy a marcaros un poquito lo que nos resulta bastante llamativo a nosotros, ¿de acuerdo? Y que comentaremos después en las diapositivas finales, ¿de acuerdo? Toda esta parte de filtro auditivo parece ser que tiene una relación bastante positiva, ¿de acuerdo? Con todas las áreas de conducta adaptativa, ¿de acuerdo? Nos encontramos también un perfil sensorial, todas las puntuaciones finales, lo que nos están indicando es que cuanto mejor son los resultados de reactividad sensorial, es decir, cuanto mejor procesamos toda la información del entorno, participamos de una manera más efectiva en nuestro entorno, ¿de acuerdo? Y nos encontramos luego con distintas áreas, ¿de acuerdo?, que impactan en distintos dominios de conducta adaptativa. La parte de reactividad sensorial táctil, la parte de sensibilidad auditiva, ¿de acuerdo?, que volvemos otra vez a relacionar estas áreas, ¿de acuerdo? Y tenemos, por otro lado, las áreas, ¿de acuerdo?, o las respuestas sensoriales asociadas con esta sensibilidad al movimiento. Entonces, lo que es importante, ¿de acuerdo?, de esta gráfica es que todas las asociaciones significativas que hemos encontrado son asociaciones positivas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto mejor es el resultado de una prueba de evaluación, mejor es el resultado de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bueno, ¿de acuerdo? Porque lo que nos está diciendo es que cuanto mejores son unas habilidades de procesamiento sensorial, mejores son mis habilidades adaptativas. ¿Qué es lo que nos encontramos, por ejemplo, en otras pruebas, ¿de acuerdo? O en otros resultados en los que nos encontramos con asociaciones negativas. Por ejemplo, aquí son asociaciones negativas, pero que no son significativas, ¿de acuerdo? Es decir, que no hay una relación todavía muy clara entre esas áreas sensoriales y los dominios de conducta adaptativa. Pues lo que estamos viendo es que en el apartado cognitivo, ¿de acuerdo?, que son esas áreas más relacionadas con la comunicación, el uso del lenguaje, la participación más en actividades académicas, lo que estamos viendo es, por ejemplo, en este apartado, ¿de acuerdo? Os lo marco con flechas, ¿de acuerdo?, con una serie de rayitas, ¿de acuerdo? Lo que vemos, por ejemplo, es que hay asociaciones negativas. ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Que que la relación es que cuanto más me encuentro con respuestas inadaptadas, ¿de acuerdo?, o con respuestas negativas en estas áreas, peores son los resultados de conducta adaptativa. Y también tiene sentido, ¿de acuerdo? Es decir, si tengo mucha sensibilidad al tacto, ¿de acuerdo?, tengo muchas respuestas hiperreactivas que suelen estar asociadas a comportamientos más negativos, ¿de acuerdo?, de rechazo, de empujar, de llorar, de respuestas un poquito a veces en algunos casos más agresivas, ¿de acuerdo?, o respuestas un poco más desadaptativas, nos vamos a encontrar con que esa participación en actividades que tienen un componente cognitivo o comunicativo que requiere un poquito más de funcionamiento a nivel general, pues los resultados son más negativos, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es verdad que no son asociaciones muy significativas, ¿de acuerdo?, sino más bien lo contrario, aparece ahí esa significación negativa, pero no es algo que tengamos que tener todavía en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, habría que ver si aumentando el tamaño muestral, disponiendo de más participantes en futuros estudios, ¿de acuerdo?, estas áreas varían, ¿de acuerdo? Voy a pasar aquí. Vamos a quitar todo esto para borrarlo y que podamos ver un poquito las conclusiones, ¿de acuerdo?, del estudio, porque todo esto que os he contado parece un poco farragoso, ¿de acuerdo?, porque estamos hablando de áreas sensoriales, de procesamiento sensorial, de conducta adaptativa, ¿de acuerdo? Pero lo que nos interesa sobre todo es cuáles son las Una conclusiones. pregunta, Sergio, por favor. Sí, dime. Nada, una pregunta. Cuando, en el segundo grupo que has puesto, que es como contraproducente para las habilidades adaptativas, he querido ver que aparece algo visual, no solamente auditivo. Incluye dos aspectos, sensibilidad visual y auditiva, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de sensibilidad, ¿de acuerdo?, aquí hay que tener un poco de cuidado con las traducciones del inglés al español, porque hay veces que confunden un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando como de reactividad auditiva y reactividad visual. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los estímulos visuales del entorno
pueden producir una respuesta un poquito más negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor tiendo a abstraerme o a focalizarme mucho en un estímulo visual, ¿de acuerdo? Y eso lo que repercute es que no participo de una manera más funcional, ¿de acuerdo? Por así decirlo, en el entorno. Es bastante común, ¿de acuerdo? Dentro de otras categorías de diagnósticos, ¿de acuerdo? Como puede ser el diagnóstico de TEA, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de diagnóstico de autismo, es bastante común encontrarnos con ese tipo de respuestas. Me interesan mucho, o parece que me interesan mucho los estímulos visuales del entorno. Entonces, claro, entro muchas veces como en mi mundo visual, ¿de acuerdo? Y eso me dificulta mucho participar o atender a otros estímulos del entorno. Y una respuesta hiperactiva, o sea, y una hiperreacción a un estímulo visual también sería negativo para el tema adaptativo, ¿o no? Eso es, sí, porque normalmente cuando estamos hablando de respuestas hiperreactivas, ¿de acuerdo? Solemos relacionarlas con conductas y comportamientos que suelen impactar de manera negativa en la participación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo recibo por ejemplo, para que sea como más sencillo, hay un estímulo visual que a mí me afecta o me dificulta mucho participar, lo normal es que yo me tape los ojos, cierre los ojos, ¿de acuerdo? Y rechace participar en ese tipo de actividades, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que entender muy bien es que cuando estamos hablando de reactividad sensorial, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de dos perfiles distintos. Un perfil hiper, ¿de acuerdo? Y un perfil más hiporreactivos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver en este caso, en los resultados que hemos obtenido de todas las familias, ¿de acuerdo? Es que nos encontramos normalmente en perfiles hiporesponsivos. ¿Esto qué quiere decir? Que parece que estamos un poquito como más pasivos o más ausentes de toda la información que tenemos en el entorno, ¿de acuerdo? Entonces, no suele estar muy relacionado con ese tipo de conductas agresivas o conductas como de rechazo, sino que normalmente lo que nos cuesta un poquito más es como captar la atención y llamar un poquito como más la atención para participar, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Queda así más claro? Vale. Entonces, pues vamos a ver un poquito cómo son estos resultados o cuáles son estas conclusiones que nosotros hemos sacado de toda la muestra del estudio, ¿de acuerdo? Y nos hemos encontrado con 4 categorías, ¿de acuerdo? Que van a ser un poco como las más definitorias, ¿de acuerdo? En la muestra de pacientes, ¿de acuerdo? En este caso de vuestros hijos y vuestras hijas con el diagnóstico de Phelan, ¿de acuerdo? Entonces, nos encontramos con perfiles sensoriales hiporreactivos, que era lo que estábamos comentando anteriormente, ¿de acuerdo? Por un lado, con hiporrespuestas y con conductas o comportamientos de búsqueda de sensación, que muchas veces son como contradictorios, ¿no? Porque cuando yo estoy hablando de una hiporrespuesta, normalmente estamos hablando como de perfiles más pasivos, ¿de acuerdo? Parece que no estoy en el momento ni en el lugar en esa situación, o con perfiles un poquito como más dispares, en los que son de búsqueda de sensación, en los que nos encontramos como con una intensidad de actividad o con una mayor necesidad de movimiento y de buscar como información en el entorno, ¿de acuerdo? Pero todos ellos están relacionados con perfiles hiporreactivos. ¿Por qué? Porque lo que me están diciendo es que percibo un poquito menos, ¿de acuerdo? La información del entorno que yo tengo. Lo que nos hemos encontrado también, ¿de acuerdo? Es que este perfil que está más relacionado con esa baja energía o debilidad, ¿de acuerdo? Que está más relacionado con esa parte como más muscular, ¿de acuerdo? Parece ser que es un poco, que puede estar muy relacionado con esos fenotipos a nivel de desarrollo, más a nivel motor, ¿de acuerdo? Que nos encontramos muchas veces, pues eso, con esa hipotonía un poquito como más generalizada durante las primeras etapas del desarrollo, niños un poquito con una musculatura como más blanda, más laxos, ¿de acuerdo? Entonces parece ser que es un poco más diferenciador entre el diagnóstico de Phelan y el diagnóstico de autismo, ¿de acuerdo? Porque la evidencia en autismo lo que nos está diciendo es que esto no sucede, ¿de acuerdo?, a nivel sensorial. Y a mí lo que me llama mucho la atención es esta categoría sensorial auditiva, ¿de acuerdo?, que es un poco la que está marcando todas esas asociaciones significativas, ¿de acuerdo?, de procesamiento sensorial y conducta adaptativa, ¿de acuerdo? Y por otro lado, toda esa parte de hiperreactividad táctil, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí que es verdad que tenemos evidencia neurofisiológica, ¿de acuerdo?, qué es lo que está sucediendo a nivel de sistema nervioso central, neurotransmisores, ¿de acuerdo? Entonces, hay un modelo animal, no sé si sois conocedores de este estudio, ¿de acuerdo?,
hay un estudio que se realizó, si no recuerdo mal, son investigadores, la autora principal es asiática. Entonces, es un estudio, de acuerdo, que lo que crearon fue un modelo animal, de acuerdo, con la misma alteración cromosómica que el diagnóstico de Phelan-McDermid, de acuerdo, y lo que se vio era que había un defecto en este tipo de neuronas. Estas neuronas son un poco las encargadas de inhibir los potenciales excitatorios de las neuronas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay esas dificultades o esos defectos en la transmisión de la información sensorial, ¿de acuerdo? Lo que se producen son respuestas hiperreactivas a nivel táctil, ¿de acuerdo? Esas sensaciones un poco como de rechazo, no me gusta que me toquen, la textura no me gusta, todo lo que tenga que ver con los estímulos táctiles genera o desencadena respuestas un poquito como más desadaptativas, ¿de acuerdo? Lo que nos encontramos también es un perfil de conducta adaptativa no generalizado, ¿de acuerdo? Porque, como habéis visto en las diapositivas anteriores, nos encontramos con participantes o con hijos e hijas vuestros que tienen perfiles adaptativos que no están muy alejados de la media, ¿de acuerdo? Sino que nos encontramos con fortalezas en ciertas áreas de dominio adaptativo, ¿de acuerdo? Y ¿qué es lo que sucede en las primeras conclusiones? Que cuando relacionamos el perfil sensorial y la conducta adaptativa nos encontramos como con dos categorías o dos perfiles distintos, ¿de acuerdo? Esos perfiles en los que las respuestas hiporeactivas están más relacionadas con dificultades en la comunicación, la interacción y la participación social, ¿de acuerdo? Y perfiles hiperreactivos que están más relacionados con esos sistemas sensoriales primarios, la audición, el tacto, ¿de acuerdo?, que se asocian a esas dificultades para mantener la atención, exceso de movimiento o comportamientos, ¿de acuerdo?, conductas que suelen ser un poquito como más desafiantes, ¿de acuerdo? Pues o llanto, o arañazos, o conductas un poquito como más agresivas, entre comillas, ¿de acuerdo? No llegar a autolesiones ni nada de eso por el momento, ¿de acuerdo? Pero sí conductas un poquito más disruptivas en este caso, ¿vale? ¿Qué es lo que nos interesa en esta segunda parte de conclusiones? Son conclusiones un poco como más empíricas, ¿de acuerdo? Para definir un poquito qué es lo que nosotros estamos encontrando y cómo lo relacionamos con la evidencia actual que hay en investigación en Phelan, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tenemos el estudio que realizó Yuri Boffi, ¿de acuerdo? Es un si no me equivoco, es neurofisiólogo. Estuvimos hablando con él desde la Universidad de Trento, ¿de acuerdo? En Italia. El artículo está todavía pendiente de publicar, ¿de acuerdo? Pero le comentamos un poquito los resultados que nosotros estábamos obteniendo y nos comentó, pues, que estas dificultades sensoriales que nosotros estábamos encontrando con la muestra de participantes se relacionaban bastante con lo que ellos estaban realizando en su estudio, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos sí que es verdad que es hacer una extrapolación como muy genérica, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de modelos animales, en este caso con ratones, ¿de acuerdo? Que tienen las mismas alteraciones cromosómicas y genéticas, ¿de acuerdo? Que vuestros hijos y vuestras hijas que entran dentro de la categoría diagnóstica de Phelan, ¿de acuerdo? Entonces, en este estudio os leo un poquito lo que aparece. Es que las respuestas sensoriales atípicas de hiperreactividad, ¿de acuerdo? Y de hiporreactividad sensorial, esa búsqueda de sensaciones, esos comportamientos un poco como más pasivos, ¿de acuerdo? Pueden deberse, ¿de acuerdo? De nuevo, otra vez, a una actividad reducida en esas neuronas, ¿de acuerdo?, que hablábamos anteriormente en el estudio anterior, ¿de acuerdo? Entonces, parece ser que hay un defecto, ¿de acuerdo?, o que hay alteraciones en esa transmisión nerviosa, ¿de acuerdo?, de estas neuronas que están encargadas de transmitir todos esos potenciales excitatorios, ¿de acuerdo?, a nivel nervioso, ¿de acuerdo? Entonces, son estudios que son estudios muy preliminares, que son estudios en modelos animales y que no podemos generalizar a población, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que nos dan un poquito como más de información y nos ayudan un poco como a ir asentando el conocimiento, ¿de acuerdo? Saber un poquito qué es lo que subyace a todas estas dificultades cuando lo vemos en clínica, ¿de acuerdo? Y por otro lado, hay un estudio que me resultó muy interesante, ¿de acuerdo? Y que es este segundo, ¿de acuerdo? De Autism Research, que es de investigación específicamente en población con diagnóstico de TEA, pero en este caso hicieron un monográfico para modelos animales, ¿de acuerdo?, con alteración en el gen SHANK3, ¿de acuerdo? Y lo que identificaron, ¿de acuerdo?, es que cuando
se aporta información sensorial auditiva, ¿de acuerdo? Sonidos de una manera continuada, parece ser que la información se degrada. ¿Esto qué tiene que ver o por qué nos importa a nosotros? Porque muchas veces lo que han identificado, ¿de acuerdo?, es que cuando esos estímulos se transmiten a la misma velocidad que en una conversación normal, ¿de acuerdo?, la que podemos estar manteniendo ahora vosotras y vosotros y yo, ¿de acuerdo?, esa información parece que se degrada, ¿de acuerdo? Y normalmente cuando esa información se degrada parece ser que aparecen dificultades en ese lenguaje receptivo. ¿De acuerdo? Es decir, cuando transmito la información muy rápido o que les puede parecer como muy rápido a vuestros hijos y vuestras hijas, que nosotros consideramos como típico, porque es una conversación humana, hay implicaciones en ese lenguaje receptivo. No acabo de procesar de manera adecuada toda la información auditiva que me están diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que sugieren, ¿de acuerdo?, es que cuanto más despacio se habla, ¿de acuerdo?, o se transmite la información auditiva de manera como más aislada, los resultados son más positivos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo doy una información de manera como más segmentada, más corta, dando más espacio entre palabra y palabra, parece ser que se relaciona de manera positiva con mejores habilidades de lenguaje receptivo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante porque tiene implicaciones a nivel de tratamiento. ¿De acuerdo? Hemos visto en los datos de la muestra, en los datos sociodemográficos, ¿de acuerdo?, que gran parte de las familias están acudiendo, ¿de acuerdo?, a profesionales de logopedia, de la parte de comunicación y de lenguaje. Entonces, este estudio lo que nos está diciendo es eso, que cuando la información se transmite más poquito a poco, ¿de acuerdo?, de manera un poquito como más pausada, la implicación que tiene a nivel de lenguaje receptivo es más positiva, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante y puede ser una línea futura de investigación, ¿de acuerdo? Y puede tener implicaciones a nivel de tratamiento. ¿Y qué es lo que nos encontramos, de acuerdo, nosotros como grupo de investigación, de acuerdo, cuando hemos terminado esta primera fase del estudio? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos interesaría? ¿De acuerdo? Que es un poquito como una expectativa muy, muy alta, ¿de acuerdo? Que es incluir o comenzar a hacer, ¿de acuerdo?, a realizar estudios de investigación que evalúen cuál es la eficacia de la intervención terapéutica, ¿de acuerdo? Porque, como vemos, acudís a muchos profesionales, ¿de acuerdo? Pero lo que nos falta es un poco identificar qué perfil profesional o qué perfil terapéutico o de intervención terapéutica es el que satisface un poquito más como las necesidades a nivel de desempeño de vuestros hijos e hijas, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es verdad que hay una parte, por lo menos en este estudio, de esa parte sensorial, que sí que es un poco como determinante sobre las capacidades adaptativas que tienen vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces, hay una parte ahí que es importante, pero hay que seguir identificando, pues eso, dificultades a nivel motor, cuáles son las fortalezas a nivel comunicativo, cuáles son las fortalezas a nivel cognitivo, a nivel de comunicación, ¿de acuerdo? Para ir delimitando o ir un poco agrupando esas intervenciones terapéuticas, ¿de acuerdo?, para satisfacer un poquito más las necesidades que podéis tener como familias, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los siguientes pasos que nosotros queremos realizar? Por un lado, continuar con este proceso de investigación longitudinal, ¿de acuerdo?, para ver si estas habilidades varían, que sabemos que varían las habilidades adaptativas, pero no sabemos si varían esos perfiles sensoriales. Entonces, queremos ver si las variaciones en el perfil sensorial determinan a largo plazo distintas habilidades adaptativas, ¿de acuerdo? Que esto es bastante interesante porque nos va a permitir un poquito ir identificando cuáles son esos factores, ¿de acuerdo?, que van a ir impactando y van a ir delimitando mejores habilidades de interacción en el contexto normal, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, lo que sí que nos interesa, ¿de acuerdo?, y que es un poco lo que se está realizando a nivel, vamos a decir, internacional, ¿de acuerdo?, es ampliar esos perfiles fenotípicos, ¿de acuerdo?, del desarrollo, de la progresión motora, perfiles más relacionados con esos perfiles psiquiátricos, ¿de acuerdo?, o con habilidades cognitivas, ¿vale?, para ir un poco como delimitando, ¿no?, y esbozando un poquito más ese perfil, ¿de acuerdo?, que es un poco como más definitorio y aclaratorio de qué niños tienen un diagnóstico de Phelan-McDermid y cuáles son esas características que los diferencian de otros perfiles
o de otras comorbilidades, ¿de acuerdo? Que suelen ser como diagnósticos coetáneos, ¿de acuerdo? En ese sentido, porque suelen ser diagnósticos como que se comparten al inicio, ¿de acuerdo? Porque muchos de vosotras y de vosotros tienen un diagnóstico inicial de diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, pero no es hasta que comienza toda esa fase de análisis genético y cromosómico, ¿de acuerdo? Cuando ya se dice, es un diagnóstico X, que en este caso es un diagnóstico de Phelan, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de todos estos perfiles fenotípicos, ¿de acuerdo?, es facilitar y ayudar a la diferenciación diagnóstica. Está claro que la diferenciación diagnóstica entre Phelan y autismo u otras alteraciones del neurodesarrollo es la alteración cromosómica, ¿de acuerdo? Que suele ser un poco la que causa las dificultades, ¿de acuerdo?, que nos estamos encontrando actualmente. Pero a nivel clínico y a nivel profesional lo que nos interesa es ir identificando esos perfiles para que sea más fácil ese proceso de diagnóstico inicial, ¿de acuerdo? Porque sabemos que es un proceso bastante largo y que muchas veces se necesita de este apoyo que vosotras y vosotros brindáis desde la asociación, de acompañamiento, de ayuda para ir identificando cuáles son las distintas etapas que hay que continuar. Entonces, esto sería un poco como cuáles han sido todos los resultados que nosotros tenemos del estudio, ¿de acuerdo? Y a nosotros nos gustaría, ¿de acuerdo?, y queremos continuar con esta colaboración con vosotros como asociación, ¿de acuerdo?, porque creemos que las respuestas han sido muy buenas y que están aportando un poquito más de evidencia y un poquito más de información que creo que como familias, ¿de acuerdo?, y papás y mamás de niños y niñas con este diagnóstico, pues creo que puede resultar bastante interesante. Entonces, se abren como muchas líneas nuevas de investigación que creo que tenemos que seguir un poquito pues abordándolas desde el ámbito más científico, pero también desde un ámbito como más clínico y más terapéutico, ¿de acuerdo? Porque al final la intervención y los tratamientos es en lo que estáis prácticamente día a día. Así que nada más. Y sobre todo, para finalizar, eso, es agradeceros mucho la colaboración y la predisposición que siempre se ha mostrado desde la asociación, el interés por la participación en el estudio, la comunicación con Norma y con el resto de personas que formáis parte de la asociación, porque realmente es un poco lo que nos motiva a continuar con toda esta parte de investigación y del estudio. Así que nada, que muchísimas gracias. Y ahora, si queréis, y aprovechamos un ratito de preguntas o de dudas que hayan podido surgir en la presentación. Bueno, chicos, levantad mano y así mantenemos un orden. Espera, que voy a hablar yo. ¿Me oyes? Sí, Norma, sí. Sí. Bueno, lo primero, darte las gracias. Y luego quería hacerte una pregunta. ¿Habéis visto si existe alguna relación entre los perfiles que habéis visto, cognitivos a sensoriales, y si hay mutación o hay delección? No lo pudimos hacer, ¿de acuerdo? Porque, como habéis visto, las diferencias en la muestra son bastante llamativas, ¿de acuerdo? Tenemos un número bastante amplio, 45 familias con una delección, ¿de acuerdo? Sí, con una mutación, perdón, y un numerito más pequeño de familias con una delección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al revés. Vale. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tratamos de identificar las diferencias, sí que aparecen diferencias, ¿de acuerdo? Pero ¿a qué se deben? A la diferencia que hay en el número de participantes, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo sería tratar de equiparar, ¿de acuerdo?, esas muestras de participantes, que en este caso es complicado, ¿de acuerdo? Porque tenemos una diferencia bastante grande. Lo hicimos al principio, ¿de acuerdo? Y sí que aparecían diferencias a nivel sensorial, pero cuando lo estuvimos hablando más a fondo con los estadísticos y demás, lo que nos decían era que, claro, era muy determinante esa diferencia por la diferencia que había en la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sería un objetivo de estudio? Por supuesto, ¿de acuerdo? Porque lo que estamos viendo es eso. Lo que nos gustaría saber es si hay perfiles más definitorios a consecuencia de una mutación o si hay un perfil diferente a consecuencia de una delección, ¿de acuerdo? Entonces, sí que la pregunta la entiendo totalmente, ¿de acuerdo? Porque es algo que a nosotros también nos generaba bastante interés, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el resto de estudios no hacen tanto hincapié en delección, mutación, sino que engloban a toda la muestra, ¿de acuerdo? Y establecen como un perfil, tanto sensorial como motor, como cognitivo, como comunicativo, de la misma categoría, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que también es un poco por las dificultades para equiparar muchas veces la muestra.
Claro, bueno, me surge también la duda, a lo mejor, sabes, que juntando lo que son de lecciones pequeñas y grandes, si habría ahí alguna diferencia en hiporreactividad o Sí. hiperreactividad, sabes, que a lo mejor estuviese marcada esa diferencia. Sí, entonces sí que es verdad que cuando hicimos pues eso, esa primera como revisión inicial, ¿de acuerdo? Para contextualizar un poco más la investigación y ver un poco cuáles iban a ser esas variables del estudio, lo que vimos, ¿de acuerdo? En todos los estudios era que cuanto mayor era la alteración cromosómica, ¿de acuerdo? Cuanto mayor era el tamaño de esa delección, ¿de acuerdo? Lo que se encontraba normalmente eran dificultades más severas a nivel de desarrollo, ¿de acuerdo? Tanto en el área comunicativa como en el área de lenguaje, cognitiva, motórica y demás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sugiere esto? Pues que cuanto mayor es la alteración, ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar normalmente con perfiles de desarrollo un poquito más complejos, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que nosotros la información que tenemos es un poquito como más limitada, ¿de acuerdo? Al final, homogeneizar y determinar muchas diferencias con el tamaño muestral nos resultaba complicado. Entonces, si hacíamos como muchas diferenciaciones entre las delecciones, las mutaciones y los distintos tamaños, nos dificultaba mucho poder ir obteniendo resultados que realmente fueran un poquito más significativos. Entonces, al final lo que hicimos fue identificar que de esa muestra hay un número de participantes que tienen una alteración determinada, otro número de participantes que tiene una alteración, una delección, una mutación, pero englobamos a toda la muestra, de acuerdo a todo el diagnóstico, como una única entidad, ¿de acuerdo? Porque si hacíamos esa diferenciación por grupos, veíamos que iban a salir resultados llamativos, ¿de acuerdo? De diferencias, pero que no estábamos muy seguros de si nuestra aportación a nivel científico iba a ser muy objetiva, ¿de acuerdo? Porque hay una diferencia bastante sustancial. Vale, gracias. Nada. Itxaso, adelante, que tiene mano levantada. Y era un poco lo que ha preguntado Norma. Era si habíais visto o ibais a ver la diferencia que hay, si hay una mutación o hay una delección, porque es muy grande la diferencia que hay entre nuestros niños. Eso es lo que... Entonces, era saber si se va a abordar ese tema para ver a qué se debe esas tan grandes diferencias que hay. Algunos con leer, o sea, cosas como esas. Claro, nosotros tenemos el interés, ¿de acuerdo? Porque esas líneas de investigación están planteadas a nivel de departamento, ¿de acuerdo? Pero las dificultades están en la obtención de la muestra, ¿de acuerdo? Porque realmente es algo que va a ser lo que va a determinar que nosotros podamos comenzar a comparar grupos distintos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando partimos de que, por un lado, hay una, si no me equivoco, hay una compañera aquí, una mamá, ¿de acuerdo? Que es Bárbara Gómez Taylor, ¿de acuerdo? Que creo que es profe también de la universidad, han publicado un estudio, ¿de acuerdo? De la prevalencia de Phyllum-dermid en España y demás. Entonces, claro, hablan siempre de ese infradiagnóstico del diagnóstico, ¿de acuerdo? De los niños y niñas afectadas con Phyllum-dermid. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros en este primer estudio, que es como un estudio más grande, ¿de acuerdo? Que contamos con bastantes familias, nos encontramos ya con esa diferenciación entre las muestras, ¿de acuerdo? El objetivo sería tratar un poco, que era un poco lo que le estaba diciendo a Norma, de equiparar, ¿no? Por lo menos tener 20 familias con una alteración y 20 familias con la otra, ¿de acuerdo? Para ver si homogeneizando esa cantidad de participantes nos encontramos con resultados distintos, que eso sería lo interesante, ¿de acuerdo? Porque podríamos ver si los niños y niñas que están más dentro de esa diferenciación a consecuencia de una mutación difieren mucho, ¿de acuerdo?, de los niños y niñas que tienen una delección específica, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ese sería interesantísimo, ¿de acuerdo? Pero que ahora mismo las dificultades, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo entre comillas, ¿de acuerdo? Que nos encontramos las diferencias que hay entre el diagnóstico, claro. Entonces, preferimos... Claro, eso es. Entonces, que claro, que como hay esa diferencia que es muy grande, nosotros no queríamos aportar unos resultados y deciros, las mamás y los papás que tienen un niño o una niña con una delección van a tener unos resultados X y los que tienen un niño o una niña con una mutación esto. ¿Por qué? Porque la diferencia que nosotros teníamos en el estudio era grande y es un poco como dar a la familia un resultado que no sabemos si realmente es muy objetivo. Entonces, por eso tratamos un poco como agrupamos
y con eso damos un poquito como ese perfil. El objetivo, desde luego, que sería separar y decir de elección, mutación y comparo, ¿de acuerdo? Para facilitar también un poquito todo ese proceso de diagnóstico y de también saber un poco qué intervención terapéutica es más efectiva con un niño o con otro. Estoy viendo, perdón, Itxaso, que te interrumpa, que no sé si te vas a tener otra pregunta. Estoy viendo que estáis comentando, os puedo mandar la presentación, ¿de acuerdo? Que no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, luego si queréis, aunque sé que se está grabando la charla y demás, yo si queréis luego le puedo mandar a Norma la presentación y se puede compartir con las familias, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Gracias, Sergio. De nada. Creo que no hay nadie con la mano levantada, pero Silvana, te has dado un madrugón. Es tu momento, aprovecha. Que desde Argentina te has dado un buen madrugón para ver esto. Sí. Pero ábrete el audio y el vídeo, hombre, que te veamos. Sí, estoy leyendo la pregunta. Si queréis os la leo, que pone: mi pregunta se relaciona particularmente con la edad de mi hijo, ¿de acuerdo? Entiendo que la muestra es uno de los más adultos, ¿de acuerdo? Que si realmente creemos que será significativo continuar en el estudio longitudinal o la diferencia de edad con el resto le quita significancia. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Silvana, ¿de acuerdo? Entonces sí que es verdad que el objetivo del estudio longitudinal, ¿de acuerdo?, es ver cómo evolucionan esas habilidades. Entonces, claro, cuando ya tenemos en este caso el hijo de Silvana es uno de los participantes con una edad más alta, ¿de acuerdo?, lo que tenemos es un poco como el resultado final, entre comillas, ¿no?, de cuáles esas habilidades que puede tener, ¿de acuerdo? Pero el objetivo sería un poco contar con esa participación de los dos grupos de participantes que son los más representativos. Y hablo de representativos, ¿por qué? Porque son los que tienen como más muestra, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tenemos que determinar aún, ¿de acuerdo?, para ver cómo vamos a hacer todo ese seguimiento longitudinal, pero claro, no es lo mismo hacer un seguimiento, ¿de acuerdo?, de un peque o una peque que acaba de ser diagnosticado con 2 añitos o 3, ¿de acuerdo?, a un seguimiento de una persona, ¿de acuerdo?, o de un adolescente, de un adulto, ¿de acuerdo?, con 30 y tantos años, ¿de acuerdo? Entonces sí que es verdad que se puede seguir haciendo el seguimiento. Nosotros, la idea que yo tenía era volver otra vez a recabar la información de todos los participantes, porque creo que también nos va a dar información, ¿de acuerdo? Vamos a ver también si cuando ya parece que está un poquito como más instaurado todo ese perfil de desarrollo, ¿de acuerdo?, que ya soy más mayor, tengo 30 años, tengo 24, tengo 25, ¿de acuerdo? Vamos a seguir viendo si existen diferencias al año siguiente de la evaluación inicial. Entonces, yo creo que lo podemos hacer. Entonces, sí que es verdad que tiene sentido la pregunta que hace Silvana, ¿no?, porque normalmente las diferencias suelen aparecer más en edades como más tempranas o en ese rango de edad de primera infancia y adolescencia, ¿de acuerdo?, que esa adolescencia o esa transición a la adolescencia también concurre con otro tipo de alteraciones, ¿de acuerdo?, con más dificultades a nivel psicológico, ¿de acuerdo?, y de comportamiento. Entonces, yo creo que la idea principal que nosotros tenemos como grupo es volver otra vez a recabar esa información de todas las familias, que creo que nos va a seguir dando también un poco ese perfil más general, ¿de acuerdo?, que nos va a ayudar un poquito también a ver si hay algún tipo de variación a medida que vamos avanzando en rangos de edad. Tenemos que tener en cuenta que también nuestros FELAN crecen. Por eso. Que aunque fisiológicamente crecen, psicológicamente yo creo que poco o nada o tienen su sistema neuronal extraño, pero siempre nos puede venir bien ver cómo está. Por eso, que sí que es verdad que normalmente cuando se ven estudios, pues eso, más a nivel longitudinal, en el que queremos ver un poco cómo evolucionan esas habilidades, normalmente los estudios tienden un poco a rangos en los que se produce pues ese proceso como más no de maduración, ¿de acuerdo?, pero sí un proceso como más de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces esos procesos, esos estudios suelen estar más relacionados con esos rangos de edad, pero yo por eso digo que independientemente de la edad con la que nos encontramos, queremos seguir continuando con todos los participantes, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que ahí el nivel de desarrollo a nivel cognitivo, ¿de acuerdo?, de esas habilidades o capacidades intelectuales tiende
a ser un poquito más bajo, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, en la presentación os he puesto pues ese perfil de conducta adaptativa, hay varios, ¿de acuerdo? En el que nos encontramos niños y niñas o adolescentes y adolescentes, ¿de acuerdo? Que tienen habilidades adaptativas más dentro de lo típico, ¿de acuerdo? Con mejores habilidades a nivel de funcionamiento, pero normalmente lo que nos encontramos es más bien lo contrario, ¿de acuerdo? Perfiles un poquito como más bajos, ¿de acuerdo? Lo que sugiere esos resultados es la necesidad, sobre todo, de asistencia por vuestra parte como mamás y como papás, de facilitar siempre el desempeño, ¿de acuerdo? Estar como muy encima y ayudando mucho a la participación y en cualquier otro tipo de actividad. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Sergio, una cosita. ¿Tenemos opción o hay opción de que de forma individualizada pudieseis decir a cada uno un poco los resultados de cada prueba? Sí, más que nada un poco el consejo, ¿no? De algo escueto, ¿sabes? No complicado, sino sencillamente, pues creo que debéis de incidir en esto porque en este tipo de terapia o tal, a cada uno de los que han participado para que también... Sí, no hay ningún problema. Yo, si queréis, a ver, ¿dónde está? Sí, lo sé, porque muchas veces es lo que sucede, ¿de acuerdo? ¿No? Que cuando hacemos una investigación, el investigador parece como que exige mucho a la familia, ¿no? Relléname esto, contéstame esto, pero luego no recibís esa parte de feedback. Entonces, si queréis, os pongo aunque lo tendréis en la presentación, ¿de acuerdo? Os pongo aquí mi correo, ¿de acuerdo? A ver, que he puesto la primera mayúscula. Entonces, si queréis, me escribís, ¿de acuerdo? Y lo que hago es, tardaré a lo mejor un pelín, ¿de acuerdo? Porque para garantizar la confidencialidad de todos los participantes, lo que se ha hecho ha sido poner un número, ¿de acuerdo? Entonces, vuestros hijos y vuestras hijas, en este caso, no están con su nombre y apellido, sino que tienen un número. Entonces, eso es revisar la información y que me digáis, oye, mi niño y mi niña se llaman así, así, así. Nosotros lo buscamos, ¿de acuerdo? Y sacamos esos resultados de la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pero ya te digo, no solo el resultado, Sergio, sino ese pequeño consejo como profesional más, de qué opinas, pues deberíais incidir en esto. Más terapéutica, sí. Vale. Sí. No hay ningún problema. Entonces, si queréis, me podéis escribir a mí, ¿de acuerdo? Y os vamos contestando. ¿De acuerdo? Fenomenal, muchísimas gracias. Nada. La encuesta es del 2000, ¿no? ¿El qué? Perdón. Pasado. Sí, la encuesta, a ver, sí, los dos perfiles, o sea, los dos cuestionarios los enviamos el año pasado, ¿de acuerdo? Justo, si no recuerdo mal, empezamos con el envío, o sea, hicimos como dos envíos distintos. Por un lado, esa hoja de consentimiento, ¿de acuerdo? Que era un poco como, tengo interés en participar en la investigación, ¿de acuerdo? Y una vez que nosotros hicimos ese primer contacto, de ahí salieron las 67 familias, ¿de acuerdo? Pero luego, pues eso, todo ese proceso un poquito que es más largo de recabar datos y demás, derivó en 50. Entonces, es eso, es los dos cuestionarios que se rellenaban de manera online, ¿de acuerdo? Y ya está, ¿de acuerdo? El objetivo también un poco es comenzar a evaluar más áreas, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que hay otros tipos de perfiles de desarrollo más psicomotor que sí que nos interesa también un poco ir identificando. Entonces, iremos viendo un poco si vamos añadiendo más información al estudio para ir haciendo un poquito como más grande toda esa esfera de resultados, ¿de acuerdo? Y no ceñirnos únicamente a dos cosas como muy concretas. Fenomenal. Pues muchas gracias. No sé, no hay más preguntas, ¿no, Carlos? No voy a ir. Millones de gracias por investigar. Nada. No, y millones de gracias a vosotras y vosotros por colaborar en la investigación, que al final la investigación es un poco tediosa en este sentido de que es mucho tiempo, muchas horas, ¿de acuerdo? Se tarda mucho, ¿de acuerdo?, en tener todos estos resultados, pero vamos, nosotros encantados. Sí que es verdad que
yo pues eso, agradeceros de manera un poco como general, que el contacto que iniciamos con vosotras y vosotros como asociación fue de manera como muy fortuita, Sí. tal, que fue Isabel Bodrí un poco la que me puso a mí en contacto con Norma para esa primera charla que hicimos aquí en Madrid, y yo creo que ha salido pues eso, una buena relación. De hecho, hay otra compañera que es Cristina, de acuerdo, que está haciendo también su tesis doctoral de una parte como más cualitativa, esa parte de entrevista que también está sacando mucha información, y al final esto es ir un poco, pues eso, ir creando, construyendo un poco evidencia, ¿no? De la nada, entre comillas, ¿no? Porque al final, al ser un diagnóstico que es muy pequeño a nivel representativo, claro, la evidencia que se tiene es muy poquita. Entonces, claro, cualquier cosita y estudios que se van haciendo yo creo que también aportan y ayudan mucho, no solo al investigador o a la investigadora, sino a la familia, ¿no? Y a la comunidad un poco también como más profesional, porque vosotras y vosotros como familias, pues en esa parte cualitativa que sé que está haciendo Cristina, pues hay yo qué sé, ¿cómo se dice? Un viaje muy largo a nivel de tratamientos, de médicos y demás que cansan mucho a nivel familiar, ¿de acuerdo? Y que al final, pues los estudios lo que intentan un poco es no ayudar a la familia, sino facilitar un poco el conocimiento y ver un poco qué es lo que nos vamos encontrando con el diagnóstico. Entonces, yo nada, agradeceros de nuevo el cariño, sobre todo también por vuestra parte, porque sí que es verdad que siempre habéis respondido de manera muy agradable, con mucho interés y demás. Y nosotros, pues nada, encantados de seguir colaborando y nada, la siguiente charla para el curso que viene, el año que viene, y ya está, que sé que Cris tiene por ahí pendiente su charla de la parte más cualitativa, que a nivel personal sé que le está gustando y le está costando también mucho, porque habéis contado muchas cosas, pero que también es interesantísimo. Pues muchas gracias. Lo dejamos Nada. aquí entonces. Perfecto, pues Un nada, de todas abrazo. formas, cualquier cosita, Gracias. nada, vosotras, que cualquier cosita me escribís un correo y trato de contestar a la velocidad del rayo lo más rápido posible, ¿vale? Así que nada, nos vemos en otra ocasión y nada, cualquier cosita, un correo y listo, ¿vale? Gracias. 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 Nada, nos Gracias. vemos. Gracias. Chao.